Buenas noches para todos. Qué gozo volver a estar con ustedes. Le damos gracias a Dios porque gracias a su misericordia estamos de nuevo con ustedes en una edición nueva, una edición más de su programa A Solas con el Maestro. Digo gracias a Dios porque Él es el que ha permitido que hoy estemos aquí a pesar de las dificultades. No se crea que para transmitir la cuestión está fácil. Aquí donde estamos nosotros tenemos problemas con el suministro de energía eléctrica, con el internet y un montón de cosas más. Y usted sabe, pareciera que cuando llega la hora de transmitir, siempre algo sucede, siempre hay una oposición para que no podamos estar en el aire, pero eso es señal inequívoca para nosotros de que estamos en la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se lucha, ¿no? Y que pierde la paz cuando en su vida comienzan a suceder cosas que tienden a convertirse en obstáculos y empiezan a echarle entonces la culpa al diablo. Él ciertamente tiene su garra metida por allí, pero las dificultades son para que usted las enfrente, para que usted ejercite fe, para que usted practique fe, para que usted ponga en práctica todo aquello que lee, que escucha, que le enseñan, para que la palabra pase de su mente al corazón. Entonces, la gran mayoría de las personas creen que tú sabes que esto es un jueguito de muchachos, que aquí no hay dificultades, pero el Señor nos los advirtió, dijo, en el mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y el apóstol Pablo sabía bien eso, él en todo tiempo vivía en una sola tribulación, ¿no? Y era perseguido, sufría naufragios, donde quiera que iban, procuraban matarle. Hoy, por cierto, recordaba aquel episodio que después en un programa próximo vamos a hablar de cuando el apóstol Pablo por allá en Listra es apedreado. Una cuestión que tiene de lo increíble, porque dice que le dan una, como decimos por acá, una peñoramentazón, es decir, lo apedrearon hasta tal punto que lo dejaron por allí medio muerto, creían que estaba muerto, y resulta que después que la gente se fue, Pablo se paró, parece que se sacudió el polvo, y dice luego, vivo por supuesto, que él confortaba a los hermanos. Fíjese, en vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse a pedir que le dieran mercurio cromo, que le pusieran una curita, que lo llevaran al traumatólogo, que le hicieran un ataque, que le hicieran unos rayos X, que llamaran a una ambulancia. No, Pablo se paró en perfecta salud. Ahora, pregúntese usted, no, yo meditaba en eso hoy. ¿Dónde estaba Pablo mientras su cuerpo recibía aquella lluvia de piedra? Porque parece que no sintió dolor, y estoy seguro que no sintió dolor alguno. Se paró y confortaba luego a los hermanos. Entonces, no se queje de las tribulaciones, no se queje de los problemas, para que un día pueda decir lo que dijo Pablo. Pablo dijo, la muerte que opera en mí produce vida en vosotros. Si usted le va a hablar a las personas, como es su deber, le va a hablar del Evangelio, le va a hablar de las buenas nuevas, mire, no tiene el mismo peso si usted le predica acompañado de cosas que usted ha vivido. Si la palabra que usted predica es apoyada con el testimonio de cómo esa palabra se ha hecho realidad en su vida. Si no, la predicación pasa a ser una cosa medio vacía, ¿ves? Las dificultades generan fe y eso además produce autoridad. Cuando uno le habla a la gente, le habla de cosas que uno ha vivido. Usted le puede predicar a las personas que el Señor sana y que eso es una realidad tan grande como el sol. Pero si usted nunca ha vivido, ha experimentado la sanidad de Dios en su cuerpo,
Sí, le puede hablar, pero no tiene el mismo peso. Yo eso lo sé muy bien porque una vez por allá el médico o los médicos me condenaron a ser un inútil de por vida. Decían que no iba a poder trabajar más por unos problemitas que tenía por allí en la columna y tú tienes que tener cuidado. Y después en otra oportunidad le voy a contar del testimonio de cómo el Señor en un instante de fe me sanó de eso y bendito sea su nombre. Nunca más, a pesar de que me dijeron que la cosa era bastante grave y que probablemente se tenía que resolver con una intervención quirúrgica que no tenía ningún tipo de garantías y que podía además dejar secuelas, ¿no? Así me dijo el diablo esa vez, pero el Señor hizo como Él quiso. Y yo cuando le voy a hablar a las personas que están enfermas, les hablo con autoridad porque he experimentado la sanidad de Dios en mi cuerpo. No quería empezar el día de hoy sin darle un cariñoso abrazo y un saludo de hermano en Cristo a una persona que no sé quién es, pero que el Señor ayer después que terminamos el programa me habló de esta persona que es tan fiel que todas las noches, es una persona en especial que está todas las noches en vivo, nos sigue con toda fidelidad. Y anoche, después que terminamos de transmitir el programa, el Señor me dijo que, me hablaba el Espíritu de Dios, que a causa de esta persona se inició este ministerio, si usted lo quiere llamar así. Usted que está ahorita en sintonía, por causa de usted, Dios me ha puesto aquí. Eso es para que usted, si tiene alguna duda, vea cuánto le ama Dios. Y seguramente habrán otros en vivo, pero es a causa de esta persona que con toda fidelidad nos sigue todas las noches. Y hoy no vamos a pasear un ratico, ¿no? Por esos momentos que el Señor Jesucristo vivía. Porque todos los días, ese no era de hamaca ni de andar por allí viendo televisión. El Señor andaba lo que había venido, predicando la palabra, haciendo señales, prodigios y maravillas. Y la Escritura dice que donde quiera que Él iba, procuraban matarle, ¿no? Tú sabes, los supersantos de aquella época, los que estaban siempre con el dedo extendido y siempre prestos a juzgar. Porque para juzgar todos somos veteranos, estamos prestos, pero para ver lo que en realidad en las cosas que contienen una enseñanza espiritual, eso es lo último que vemos, ¿no? Y yo he aprendido mucho de esto, porque a veces veo cosas que me parecen raras, a las cuales no estoy acostumbrado, cosas que de repente no dice la Biblia, pero cuando veo cosas que nunca he visto, como yo no soy de aquellos que encajona a Dios, ¿no? ¿Sí? Porque hay gente que pretende encajonar a Dios, es decir, ponen un muro a la derecha, un muro a la izquierda y Dios tiene que moverse por esos muros que ellos han establecido. Si la cuestión se sale de esos muros, allí no está Dios. Pero mire, dése un paseíto por allá por el Evangelio de Juan y va a encontrar que en el último versículo del Evangelio de Juan, el evangelista dice: estas y muchas otras cosas hizo Jesús, las cuales, si tuvieran que escribirse, dice Juan, pienso que ni aun en la tierra cupiesen los libros que se podrían escribir. O sea, ni siquiera la tierra pudiera contener los libros que podrían escribirse para contar todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Piense usted cuántas cosas no están escritas en la Biblia que usted lee y que el Señor hizo. Y dentro de unos minutos le voy a contar una que a mí me pasó, aunque usted me llame loco. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahorita. Juan capítulo 9. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Tú sabes, ellos conocían a aquello que decía: yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso le preguntaron eso, ¿no? Ahí estaba la raíz de la pregunta, si no, no le hubieran hablado de los padres.
Y ellos creyeron que a causa de los padres este muchacho había nacido ciego. O en su defecto, este había cometido un pecado tan grande que se había quedado ciego. Lo tuvo que haber cometido porque si era ciego de nacimiento, era imposible que hubiera pecado en la barriga de la mamá. Pero bueno, el tema no es ese. Jesús le responde y le dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pronuncia el Señor estas palabritas para que entendiera el que pudiera. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y el hombre respondió, no sé. Note que el Señor escupe en tierra, hace un poquito de lodo, se lo unta en los ojos a este hombre, lo manda a lavarse y luego el hombre regresa viendo. Y antes de seguir con lo que estamos hablando, le voy a contar un testimonio de manera breve de algo que me sucedió hace poco. Estaba yo trabajando en el jardín de mi casa, arreglando las plantas y todo esto, y en un momento, mientras tenía las manos metidas en la tierra, sentí literalmente que algo me cortó el dedo. Y ese algo para mí, según la sensación que experimenté en ese momento, era un vidrio. Cuando saco el dedo de la tierra, la mano de la tierra, me veo una cortada profunda. Y inmediatamente, lo primero que pensé era la dificultad, ¿no? Porque donde estoy la medicatura no queda cerca. Donde estaba trabajando era una cosa donde probablemente podía agarrar una infección porque habían conchas de verdura, una serie de cosas. Empecé a pensar en un tétano, en el diablo enseguida empezó con su bombardeo satánico. Y mientras yo estaba pensando en esto, viéndome la herida abierta, que se me veía hasta el huesito en el dedo índice de mi mano derecha, sin saber por qué, el Señor, lo supe después, en el momento no lo supe, me hizo volver a meter la mano en tierra y seguir trabajando. Y mientras yo seguía sacando tierra, pensaba, pero tú estás loco, ves que esa mano se te puede infectar con una herida abierta. Y tenía esa batalla allí con mi mente, pero de pronto me olvidé del asunto. Y como a los 5 minutos, después que había terminado de hacer lo que estaba haciendo, fui a lavarme las manos con la intención de ver cuán profunda era aquella herida. Si no me quiere creer, es libre de hacerlo. Cuando me lavé la mano, adivine lo que encontré. No había síntomas de aquella herida que 5 minutos antes había visto. Estaba perfectamente cerrada, sin orar, sin clamar, sin proclamar nada, simplemente obedeciendo lo que el Señor me dijo que hiciera en ese momento, que lo supe después, porque mientras tenía la mano metida en tierra, no entendía, porque más bien me criticaba a mí mismo por hacerlo. Después de esto empecé a buscar al Señor, a meditar en lo que había pasado, y el Señor me dijo que fuera a leer allá en el libro de Génesis, y me hizo también recordar este pasaje, donde dice que tomó barro y creó el hombre. Del barro lo formó, del polvo fuiste tomado y al polvo también volverá, dicen también por allí la escritura. Entonces entendí lo que había sucedido. El hecho de meter mi mano en tierra, que entrara barro, que entrara lodo, que entrara polvo, como usted lo quiera llamar, dentro de la herida, hizo que automáticamente se formara carne. Cosa incomprensible.
Y yo seguía batallando ahí con mi mente y el Señor me dijo, del barro fuiste tomado.